Gracias al Señor por ustedes que han separado este tiempo y podemos dedicarlo para estudiar estos temas tan importantes que no solo son ilustrativos, sino son instructivos, que nos ayudan a entender bien la situación por la cual nosotros estamos hoy viviendo. Nosotros y la iglesia nunca puede sustraerse del contexto en el que vive. Así que siempre la iglesia va junto con el desarrollo de la historia. Y cuando un intérprete de la Escritura ignora ese detalle, nunca hace una interpretación correcta de los eventos proféticos. O sea que cuando nosotros miramos las profecías y no nos vemos en ellas, nunca la vamos a entender, nunca la vamos a comprender, porque nosotros dentro de ese proceso tenemos una parte importante, porque somos precisamente el elemento que más se le debía prestar atención en ese proceso. No sé si están entendiendo, en ese proceso histórico que fue anticipado por la Biblia, por el Señor, porque alguien dijo una vez que el futuro para Dios es historia, y es verdad, porque Dios conoce la historia desde que comenzó hasta que termine, y todo el proceso que dentro de ese marco histórico sucede. Dios tiene conocimiento no solo de la macroinformación en todos los elementos, en todos los aspectos, por muy detallado que sea. Inclusive dice la Biblia que una hoja de un árbol no se cae si Dios no observa. Es decir, que Dios lo permite, no porque Dios está en cada mata empujando una hoja para que caiga, sino que Él estableció una ley que incluye muchos elementos: la ley de la gravitación, la ley de nacimiento, desarrollo, envejecimiento y muerte. Entonces Él estableció esas leyes, que Él sabe que esa hoja va a caer porque Él hizo el proceso para que eso pasara. Entonces cuando uno mira las ilustraciones que nos da la creación, entonces uno también puede entender que hay un proceso histórico en el que el hombre, como agente libre, está involucrado, que cuando uno lo observa desde ese análisis, entonces uno comienza a verle el sentido que tiene la vida en lo personal, la vida en lo colectivo, la vida en la iglesia, dentro de ese proceso, dentro de ese desarrollo. Entonces, los cristianos muchas veces no le prestan atención a estos aspectos y es muy triste porque nos perdemos muchas bendiciones, dejamos de ver muchas cosas que son fundamentales para el crecimiento de nuestra vida cristiana, y por esa razón no hacemos el aporte debido a ese proceso en el que estamos viviendo, ya sea en lo personal o sea en la congregación. Hay muchas iglesias que no tienen un sabor espiritual, que los hermanos no tienen conciencia realmente de la bendición que están disfrutando cuando nos reunimos, porque estamos sembrando esa distancia entre los eventos y nuestra función dentro del evento y nuestra realización dentro de esa iglesia, dentro de ese cuerpo. Por eso el tema que nosotros estamos estudiando tiene que ver con el tema de Israel de la iglesia, y el tema de Israel de la iglesia, como hemos hablado, es un tema, además de controversial, es un tema de mucha necesidad para la comprensión de los cristianos, porque se ha idealizado, y hay algunos que consideran que sí, que esa manera de ver a Israel desde el enfoque inclusive del misticismo, o sea que se le da, inclusive muchos han idolatrizado a Israel como nación, y entonces eso desvirtúa completamente la esencia del mensaje bíblico en referencia a Israel y en referencia a la iglesia. Es decir que si no se logra entender este punto, nosotros vamos a enfocarnos equivocadamente, no solo con respecto a Israel, no solo con respecto a la iglesia, sino también a la responsabilidad de la iglesia en el programa escatológico que Dios tiene para ella, y comprender la función de Israel dentro de la historia en esta perspectiva escatológica también. Así que por eso este estudio es tan importante, y por eso este estudio es tan necesario poderlo entender. Entonces, podemos ir al paso
de ustedes. Ustedes, si no entienden, pueden preguntar sin ningún tipo de pena, y si podemos responder, lo hacemos, si no, seguimos estudiando. Entonces vamos a buscar una vez más ahí en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Padre, gracias por este día, y gracias también por tu palabra. Permite, oh Señor, que cada uno de los presentes aquí podamos encontrar en ella la respuesta a nuestras inquietudes y a nuestras necesidades espirituales. Ayúdanos, Señor, a entender el texto bíblico, el texto sagrado, que es la palabra que procede de ti, que es la que ilustra nuestra mente una verdad necesaria para poder, Señor, entender nuestra función dentro del proyecto tuyo para nuestras vidas en el tiempo que hoy nos ha tocado vivir. Una vez más, gracias por esta oportunidad. Así oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, no recuerdo si en la clase anterior tocamos este punto, pero si lo hicimos, vamos a hacerlo de una manera de resumen. Y hay algunas posiciones fundamentales acerca de Israel, acerca de la iglesia. Y volvemos a mencionar esto, porque una apreciación equivocada referente a Israel y referente a la iglesia desmonta muchas doctrinas fundamentales que están establecidas por el apóstol Pablo y por la iglesia en su sentido, por las doctrinas apostólicas en su sentido general. Y si nosotros no miramos bien, si nosotros no entendemos bien, seguramente hay muchas bendiciones que nos vamos a perder. Hay muchas cosas maravillosas dentro de la iglesia que nos las estamos perdiendo, y lo más preocupante es que la iglesia no da el mensaje adecuado y que no podemos llegar a Israel de la forma de vida tampoco, porque la nación de Israel es una nación que actualmente no tiene mucha diferencia al Israel antiguo. O sea, en el Israel antiguo la diferencia era que a través de la ley tenían que sujetarse a un código que estaba establecido en la Torá, y por ley ellos tenían que sujetarse a ese rigor religioso. Pero la nación de Israel hoy no. La nación de Israel hoy es una nación que no se rige, sino una facción dentro de ese pueblo, que son los ortodoxos judíos, que son los que están aferrados como los fariseos de la antigüedad, para mantener viva esa enseñanza, esa doctrina. Y los demás son, como se conoce en el mundo, es un gobierno laico, un gobierno que no es religioso, es una nación como cualquiera, ¿entiendes? Es decir, que la nación de Israel, la persona cristiana que no entiende lo que es el evangelio, que no entiende lo que es la doctrina evangélica, sitúa a Israel en una posición que no está, en una posición que no es correcta, en una posición que no es debida, y por tal razón se le atribuye a Israel beneficios que no tiene. Por eso hay que estudiar, porque los mismos cristianos evangélicos son los que por años y años y años han desarrollado una mentalidad acerca de Israel y le llaman pueblo de Dios, y le ponen una categorización y un estatus para la nación de Israel hoy, que no es coherente con la enseñanza que la Biblia habla acerca de lo que es el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Israel en la antigüedad, que vivía bajo las exigencias de la Torá, por la ley, por la imposición de los reyes, cuando quebraba el pacto, Dios los castigaba. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo un pacto, pero ese pacto se quebró y ellos están hoy fuera de ese pacto como nación.
Entonces no califica para estar dentro de ese concepto. Nosotros decimos que Israel es una nación que está sujeta bajo promesa. No quiere decir que Dios, como dice Pablo, desechó a Israel. No, en ninguna manera. Pero que dice que los judíos deben reconocer al que hace posible que tú seas un hijo de Dios, y solo los hijos de Dios pertenecen al pueblo de Dios, ya sean judíos o ya sean gentiles. Tú ibas a hacer una pregunta, Andrés. Sí, el gobierno actual de Israel, Es un gobierno secular. gobierno secular, Sí. no tiene nada que ver. No tiene con- nada que ver. O sea, No. que ellos rompieron el pacto y se separaron completos de... Sí, la nación de Israel hoy, tienes que verlo, que surgió en 1948. Ahí está. Sí. Y ese es el cumplimiento de las palabras del Señor en el libro de Hechos, capítulo 1. Dice, los discípulos le preguntaron a Cristo unos momenticos antes de ascender al cielo. En el libro de Hechos, capítulo 1, lo dice muy claramente, y ustedes seguro que lo van a entender mejor ahora. Dice que cuando... Oh, gracias, pastor. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Entienden la pregunta? Muy interesante eso. Ellos estaban esperando la restauración de ¿cuál reino? El reino de Israel. Pero dice el reino a Israel. Dice, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, la restauración del reino a este tiempo significaba que ellos estaban aspirando que el Señor restaurara la gloria pasada de Israel que vivió en los días del rey David. Porque está probado en la Biblia que Jesucristo es descendiente directo de David. Inclusive aquel ciego que estaba a la orilla del camino, en otro pasaje, dice que le dice, hijo de David, ten misericordia, hijo de David, gritaba y gritaba, le decían al pobre, oye, cállate la boca, que el maestro está ocupado. Entonces el Señor pasó, oyó, y le dijo, tráigamelo. Dice, oye, el maestro te mandó a llamar. El maestro dice que vaya y que venga. Entonces él fue y dice, oró por él, y la vista le fue restaurada, o todo el problema que tenía. Y entonces, pero la base era que él reconoció que Jesús, el Cristo, era el descendiente de David, hijo de David. Ten misericordia de mí. Entonces, ese hijo de David, que es el que estaba con los apóstoles, momentos antes de ascender al cielo, le dice a ellos, la respuesta de Cristo, ¿cuál fue? Para lo que tú preguntas. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Quiere decir que para la pregunta que ellos hacen, ¿restaurará el reino a Israel? Si Cristo le dice a Pedro, que Pedro era un hombre que andaba con gasolina de alto octanaje, apurado y siempre andaba muy fuerte. Si él le dice, de aquí a 1948 años yo voy a restaurar el reino a Israel, ahí mismo se frustran. ¿Entienden? Porque ellos estaban añorando que el reino davídico fuera restaurado. ¿Por qué? Porque tenían a un imperio romano que los tenía aplastados, que ellos estaban sufriendo enormemente por los altos impuestos y por todas las leyes que los romanos le decían, los obligaban a caminar una milla. Si ahora yo soy un romano y Ornán es un judío y yo voy caminando, Ornán viene de allá del fondo de West Palm Beach para acá, ya llegando aquí, y yo le digo, no, yo voy para el fondo de West Palm Beach, ya coge la maleta y llévamela. Eso un romano lo obligaba a él como judío a hacerlo. Que decía, había leyes, por eso Cristo dijo una vez, que te pide una milla, llévalo dos. El que te pide la capa, dale también. ¿Por qué? Porque el Señor estaba dando enseñanzas que no tenían nada que ver con los reinos de este mundo, sino Cristo vino a implementar los valores y principios que se viven en el cielo. Por eso el reino de Dios no es el reino de Israel. ¿Ustedes están entendiendo?
Dice, tú vas a restaurar el reino a Israel. Es el reino de Israel el que ellos están hablando. Y Cristo le dice, el de Israel no os toca a vosotros. Porque Jesucristo sí vino a instaurar el reino de Dios. ¿Están entendiendo? Entonces el reino de Dios estaba siendo fundado por esos mismos apóstoles que le están haciendo la pregunta, que después ellos predican esa palabra. Y Cristo lo dijo, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Se ha acercado quiere decir que no estaba. Se ha acercado significa que el reino de Israel no era ese reino que ellos estaban esperando que viniera. Acuérdense que el reino de Dios se rompió en el huerto del Edén por causa del pecado. El pecado es, la doctrina del pecado, cuando no se entiende, estas cosas tampoco se entienden. Entonces, el pecado trajo como consecuencia el origen de un nuevo reino. ¿Y cuál es el reino? El reino de Satanás. Y ustedes ya lo hemos estudiado. Colosenses 1:13 que dice, el cual, Jesucristo, Pablo lo dice, nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, que es la anormalidad del pecado, dice, al reino de su amado. Quiere decir que si antes de que seamos salvos no estábamos en el reino de Cristo, ¿en el reino de quién estábamos? Es fácil de entenderlo. ¿Ves? Ahora pertenecemos al reino de Dios. Sí. Pero no habíamos hablado también que el reino de Dios es desde la eternidad. Exactamente, exactamente. Pero en los hombres se rompió la relación del hombre con Dios, se rompe por el pecado. No es que se perdió el reino. El hombre es el que se desvinculó del reino. Sí, pero como usted acaba de decir ahora que debido al pecado entonces no estaba el reino de Dios y entonces ¿quién está reinando? Satanás. Sí. Pero entonces... Sí, pero el hecho que exista Satanás y tenga un reino no significa que Dios no tenga su reino. Dios nunca dejó de ser soberano. Exacto. Nunca comenzó a ser soberano, siempre lo fue. Y nunca Dios dejará de ser soberano, que nunca Dios dejará de ser rey. ¿En qué momento Cristo dejó de ser rey? ¿Cuándo Cristo comenzó a ser rey? ¿Cuándo dejará de ser rey? Entonces, ¿cómo tú explicas Satanás y su reino? No, porque ahora como usted decía que el reino de Dios se rompe en el pecado, Sí. entonces que está reinando Sí. Satanás, pero no quiere decir que Dios no está reinando. Claro, el hombre por causa del pecado, tú lo ves, tú lo ves en el huerto del Edén. Cuando ellos comen la fruta y desobedecen a Dios, caen del reino de Dios. El hombre es el que se sale. El hombre es el que se sale, Dios no pierde el reino. A lo mejor yo no lo dije como debía, pero eso es lo que quiere decir. Lo que quiero ver, como usted me lo explicó la otra vez, es lo que quiero Aclarar, sí. El reino de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Dios es rey, no hay duda de eso. Dios es soberano. Dios no comenzó a ser soberano, Dios siempre lo fue. Porque uno de los atributos de Dios es su eternidad. ¿Entendiste, Ivy? Sí, está bien. Hernán. Bueno, si ella entendió tú también, porque los dos son una sola carne. A ver. Lo que se entiende es que Satanás agarra el reino no de Dios, sino que el hombre le entrega el reino de este mundo a Satanás. Satanás es el iniciador de un nuevo reino, de un nuevo reino. Cuando Cristo es tentado, acuérdense que Él le dice a Cristo, Satanás le dice, todos estos reinos te daré, si tú me has postrado, me adoras, porque estos reinos a mí me fueron dados. Esa frase muchas veces se va, no se le presta atención, o porque no se entiende, o porque simplemente no se le presta atención. Pero ahí dice, estos reinos de este mundo, imagínense ustedes Cristo en el pináculo de aquel templo y Satanás le muestra lo que Cristo sabía. ¿Tú crees que Satanás le va a mostrar a Cristo algo que él no vio en la historia? Cristo vio en la historia lo que Satanás no ha visto. Pero Satanás no lo ha visto, pero tiene una idea de lo que le espera. Porque él sabe con quién está batallando. Tú ves todos esos reinos. Y ahí estaba el imperio griego, el imperio romano, el imperio persa, el imperio babilónico. Todos esos reinos a mí me fueron dados. Él quiere decir, él está reconociendo que él manipuló la historia por causa de la desobediencia en el huerto del Edén.
trajo como consecuencia todos esos reinos, y eso es un indicativo para que nosotros miremos que todo el desarrollo posterior a esa tentación de Cristo es el mismo principio, es lo que estamos viendo hoy. El amor a la mentira, el amor a la manipulación, el chantaje, la corrupción, todos los fenómenos tan bárbaros que están ocurriendo hoy, no es nada lo que está ocurriendo hoy con lo que va a suceder. Es más, lo que va a suceder va a superar lo que ocurrió en la antigüedad. Quien queda excluido de eso son los hijos de Dios. Por eso va a haber un corre-corre a favor de Dios grande. Tú ves que ahora nos quejamos. Mira, la iglesia el templo era para que estuviera lleno, la gente buscando la palabra de Dios. Pero hay otras prioridades. El Señor tiene tolerancia para eso. Pero cuando llegue el momento crítico, la gente va a llorar no haber buscado orientación para enfrentar lo que viene. Porque lo que viene no lo va a detener nadie. Lo que va a ocurrir, lo que está sentenciado en la Biblia, está sentenciado por Dios. Y no hay quien vire la palabra de Dios hacia atrás. Entonces nosotros debemos, ¿por qué? Porque Él es el soberano, porque Él es el Rey, porque Él es el Todopoderoso. Él no es el buena gente que tolera todo lo que a ti te da gana hacer. No, Él estableció principios y entonces es a través de un nuevo nacimiento que tú entras al reino de Dios otra vez. Como tú perdiste el reino, y la Biblia le llama a eso muerte. Entonces, para volver tú al reino, tienes que nacer otra vez. Por eso es la frase tan importante de Nicodemo. ¿Sí o no? Es necesario nacer de nuevo para tú poder ver el reino de Dios. ¿Entendimos esa frase, verdad? Entonces, el nuevo nacimiento es la conversión, que es generada por la fe en Cristo como Salvador y como Rey. Entonces volvemos, Él nos traslada. Aquella basura que hizo Adán en el huerto del Edén es restaurado por Cristo. Entonces ese Cristo, ese Mesías, no podía nacer en Babilonia, no podía nacer en un país pagano. Entonces Dios, que conoce la historia, dijo, bueno, voy a llamar a un hombre que se llama Abraham. Y este es el texto que estamos leyendo hoy. Entonces Abraham es el inicio de una historia profética sobre el cual el Mesías, por eso es que Abraham es considerado el padre de la fe. No existía Israel en tiempos de Abraham. Y eso es importante que lo entendamos. O sea que los judíos se adjudican privilegios que no le corresponden, ni beneficios que jamás tuvieron, porque ellos estaban en los lomos de Abraham, sin embargo todavía no existía la nación. Y dice este versículo muy importante. Bueno, punto. ¿Está bien? ¿Entendieron bien? O'Neill, ¿bien? Para la pregunta, ¿está bien? Sí, la pregunta inicial es que si Israel estaba bajo el concepto de David como sí. Nación ahora, o ellos están bajo el concepto de nación secular. No, ellos están como una nación secular hoy. O sea que los preceptos de David actualmente ya no. No, ellos son una nación normal como otra cualquiera. Lo único que ellos tienen un sector dentro de la sociedad, que son los ortodoxos, y que son, inclusive hay otra facción. Los judíos tienen, yo creo que pocas naciones son tan fraccionadas como Israel. Grupos y grupos y grupos y grupos, porque eso ahí hasta entra el fenómeno del Cábala y todas esas acumulaciones históricas del misticismo judío, de todas las deportaciones, lo que todos ellos en esas deportaciones aprendieron de otros países. Israel es una mezcla tan diversa que los mismos cristianos no lo saben, porque los cristianos lo único que le han dicho a los cristianos que Israel es el pueblo de Dios, lo único que saben los cristianos. ¿Es verdad o no? Tú le preguntas a un cristiano, ¿y para ti qué es Israel? El pueblo de Dios. Y cuando tú miras a Israel, ¿qué cosa es? Tú dices, oye, ¿qué clase de pueblo de Dios es ese? Entonces tienen una concepción de Israel completamente equivocada. Estudia. Tú tienes que mirar, Israel como nación es una nación como cualquiera otra. Ahora, el componente de Israel, ahí están todos los componentes. Están los judíos ortodoxos, que son los fariseos, los que están bajo la Torá. Entonces están los judíos mesiánicos,
que quieren mezclar la ley con la gracia, parecido a la época de Cristo, que esa fue la primera apostasía de la iglesia cristiana. Eso después lo vamos a ver. Porque cuando los judíos que se convirtieron y no aceptaron la doctrina de Pablo, ellos como no aceptaron la doctrina de Pablo, ¿qué fue lo que hicieron? Se mezclaron. Entonces hay que guardar la ley. Ustedes han leído, ¿cuántos de ustedes leyeron la vez anterior que yo les recomendé que leyeran la carta a los Gálatas? Gálatas. Hay que leer la carta a Gálatas para entender, ¿entiendes? Entonces, los judíos ortodoxos, ellos están bien definidos. Ahora, los judíos mesiánicos son los que dicen que Jesucristo es el Mesías que salva, pero lo bajan de rango. Lo bajan de rango, no es Dios. Es parecido a los testigos de Jehová. Tú hablas con un testigo de Jehová y el testigo de Jehová te dice a ti, Jesucristo es el Salvador, no puedes negarlo. Pero no es Dios. Sí, pastor. Yo quisiera hacer una pequeña aclaración ahí con respecto a los judíos ortodoxos o a los fariseos de su tiempo. Hay que entender que ellos no estaban 100% bajo la ley. Porque Sí. si estuvieran bajo la ley, hubiese reconocido a Cristo, Sí. igual que pasa con los ortodoxos hoy, ahorita ya delante de Dios. Pero ellos seguían mucho por lo que es el Talmud. Ajá. O sea, que también están ahí las leyes rabínicas y que ellos en su tiempo y en su momento y hoy en día también le dan más autoridad que a la propia Torá. Exactamente. Por eso es el desvío de ellos. Porque lo que pasa, sí, Ortodoxo hoy en día Sí. realmente no está bajo la ley, no está siguiendo la ley, no está... sí. Bueno, lo que le pasa a los judíos ortodoxos, como dice el pastor, es lo mismo que le pasa a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero igualmente que la Biblia como palabra de Dios, para ellos las tradiciones son iguales. O sea que las tradiciones están en... Por eso que nunca podemos ponernos de acuerdo. Entonces, los judíos, como dice el pastor, es exactamente igual. Hay un libro, si mal no recuerdo, que se llama Preceptos sobre Preceptos. Ya tiene muchos años el libro, pero es muy bueno, porque... cuando tú lees Éxodo capítulo 20, si mal no recuerdo, y se relatan los 10 mandamientos, y se relatan las leyes que están establecidas ahí, son muy sencillas. Pero a lo largo de los años, los rabinos, como dice el pastor, el problema es que es muy grande, por eso el enredo es tan grande, para entonces tú después decirme a mí que Israel es el pueblo de Dios. Entonces la gente dentro de las iglesias, muchas veces son como la sociedad en la política, que acepta lo que cualquiera diga y se va, y hay alguien que habla bonito y van detrás de eso y le siguen y mira, usted pone un mensaje, que sea un mensaje que aclare bien la situación y 20 personas no entran a verlo. Entra otro hablando mil basuras, mil boberías y tiene miles y miles y miles de gente dándole like. Ahí tú puedes mirar la capacidad de razonamiento que tiene la gente para evaluar qué cosa es la verdad. Entonces los judíos ortodoxos en la antigüedad, que eran los que fueron llamados a interpretar la ley, añadieron a la ley preceptos y añadieron preceptos. Y llegó el momento que no podían. La sociedad judía era una hipocresía, era una mentira, porque no podían con tanto precepto. Entonces Cristo vino a desmontar eso. Por eso Cristo dice que en Él es el cumplimiento de la ley. Cristo cumple la ley. Y hay un texto que los adventistas usan mucho, que dice que hasta que la J y una tilde de esta ley, no me acuerdo ahora dónde está el versículo, si alguien lo encuentra puede hacerlo en lo que estamos, dice, hasta que no se cumpla esta palabra, ni una J ni una tilde pasarán de mi palabra. Que entonces dicen los adventistas y los judíos mesiánicos, que son primos hermanos, porque son hijos de Arrio, que después vamos a dar un detalle histórico para que nosotros veamos que desde los primeros siglos hay una embestida contra la divinidad de Jesucristo. Por eso empezamos en la clase de Apocalipsis a estudiar la defensa que hace Dios acerca de Cristo como el Mesías. Ve que los dos temas están muy relacionados el uno con el otro. ¿Entiendes? Entonces,
ese versículo que estamos señalando no es a favor del adventista o de los judíos. Es Cristo mismo diciendo que esta palabra que está aquí, ni una jota ni una tilde de la ley pasarán hasta que se cumpla. ¿Y con quién se está cumpliendo? Se está cumpliendo la persona de Cristo. Léalo, pastor. Mateo 5:18. Léalo. Para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos es ese. No es ese. No, Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué dice ahí? Hasta que todo se haya cumplido ¿de qué? ¿Qué es lo que se tiene? Eso es un pasaje de escatología. Eso era para el futuro. ¿Qué después lo lee, pastor? Para que los hermanos se... Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. De la hasta ley. que todo Punto. se haya cumplido. Punto. Nada pasará hasta que se cumpla. Y se cumple la persona de Cristo. ¿Ustedes están entendiendo el pasaje? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la jota y la tilde son símbolos de escritura. La yod, Las cosas es como poner la acentico, la O, las reglas gramaticales. Sí, en el hebreo la yod, que es la que viene simbolizando la jota, es como la letra más pequeña Del alfabeto. Y la tilde es simplemente un puntito. Un puntico. Bien diminuto que- Quiere decir que lo más chiquitico que tenga tendría su cumplimiento. Vaya, cielo y todo se resumía a la persona de Cristo. Ahí se está cumpliendo exactamente esa profecía. ¿Me entiendes? Entonces, Cristo cumplió la ley, Cristo cumplió las exigencias de la ley, hasta el punto de ir a la cruz. Entonces, en la cruz ya no hay judío ni griego. En la cruz, eso por eso hablamos la otra vez, la iglesia es el componente de judíos y gentiles. Pero para no llamar judíos y para no llamar gentiles se le llama iglesia, que los incluye a ambos. Entonces, la iglesia evangélica y los pastores desorientados teológicamente y no prestándole seriamente atención a este tema, siguen insistiendo por siglos de que Israel va por un lado y la iglesia por otro, que es la iglesia. No, si tú vas a ese pensamiento es gentiles y judíos. Pero cuando tú hablas de iglesia, tú no puedes mencionar a Israel como otra cosa. Israel, es decir, que la iglesia es el conjunto de judíos que se convierten y de gentiles que se convierten. Eso es iglesia. ¿Estamos entendiendo eso bien? Eso es muy importante. Entonces, eso es lo que Gálatas dice, el Israel de Dios. Gálatas, yo creo que es el capítulo 5. ¿Ves? Habla de que el Israel de Dios somos nosotros los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Los judíos primeramente y después nosotros. Pues la primera iglesia fue judía, no romana. Ese es el gran problema. Pero ya ese es otro asunto que no tiene que ver con lo que estamos hablando ahora directamente. Entonces, dice aquí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Es decir, ¿por qué tiene que irse de su tierra y de su parentela? Porque su tierra y su parentela eran paganos. ¿Comprenden la idea? Entonces Cristo no podía nacer en una cultura pagana, no era posible. Porque en la cultura pagana Cristo se diluía y era uno más. Y la singularidad del Mesías y de su función mesiánica no podía desarrollarse en una sociedad donde se pudiera diluir. ¿Ustedes están entendiendo hasta ahí? Entonces por eso dice, vete, no era un capricho de Dios, sino era un propósito de Dios. Un propósito bien determinado. Vete de tu tierra y de la casa de tu padre. Es decir que ni tu papá va a tener vela en este entierro. Ni tu papá, aquí tú soy yo, tu papá ahora soy yo. Amén, ¿verdad? Dice, y haré de ti una nación grande y te bendecirá. ¿Quién le está diciendo eso a Dios?
¿A los judíos o a Abraham? No existía Israel ahí. ¿O alguien me puede demostrar que existía? Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice, bendeciré a los que te bendijeren. Quiere decir que la bendición iba ¿a quién? A Abraham. Y al linaje de Abraham que se mantuviera bajo ese pacto, porque este es el pacto que está haciendo. Ese es el primer pacto. Ajá, ese es el pacto que Dios está haciendo con un hombre que no tenía Nuevo Testamento, Cristo no venir, cuándo iba a venir. Es un hombre que estaba metido con su papá, su familia, en una cultura pagana, y oye una voz que lo llama. Y él dice, ese es el Dios que yo estoy buscando. Y decide dejar a su papá, decide dejar su religión, decide dejar sus dioses, decide dejar su cultura pagana. Eso hay que tener fe. Por eso la Biblia le llama el padre de la fe. No es el único que tuvo fe, se le llama padre por la magnitud de lo que él hizo. Que no solo fue oír a Dios y salir de su cultura, salir de su religión, salir de su país, sino después todo lo que después ese hombre vivió. Al punto de decir a su hijo Isaac, le corto el cuello. Si Dios no le manda el chivo rápido o la ovejita rápido, le corta el cuello. ¿Tú sabes hasta dónde llegó la fe de Abraham? Si le corta el cuello, Dios se lo vuelve a coser. Hasta ese punto llegó la fe. Con un hijito tuyo en tus manos, y ya él tenía, según los que estudian el tema, probablemente él tenía ya 14 años, porque dice que llevaba la leña. Él mismo llevaba la leña, como Cristo llevando su cruz. No era uno chiquitico que él lo llevaba cargadito, no, era un hombrecito, ella era un teenager, era un jovencito, que era capaz de subir la montaña con la leña arriba, y el mismo Isaac le dijo, papá, ¿y dónde está el sacrificio? No lo voy a poner en ninguna parte. Es también un detalle que pone de manifiesto que ya él no era un niño chiquito, el valor que tiene también Isaac en esto. Por eso es otro patriarca al cual le fue dada la promesa de que esa nación sería una nación bendecida para Dios a través de la simiente que había en ella. Y este versículo es muy revelador, porque este versículo trae a la memoria Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la simiente es esta que iba a venir a través de Abraham, ¿comprende? Y fíjense si es así, que Sara no podía tener hijos. Es decir, que la nación de Israel surge por un milagro. Israel, ahí sí podemos hablar con toda claridad todo lo que la Biblia dice con respecto a Israel. La nación de Israel surgió por un milagro, porque Sara no podía tener hijos. ¿Ustedes se acuerdan, no? Entonces, nació Isaac por un milagro. ¿Me entienden? Y la nación de Israel ha perdurado en los siglos como un milagro por causa de esta promesa. No por ser Israel en sí, porque sus hechos, hasta Dios en el desierto quiso eliminarlos completos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Entonces Dios es antisemita por eso. Porque Dios le dijo a Moisés, voy a raer este pueblo duro de servir. Esto no hay quien trate con ellos. Es una maldad incontrolable. Dios le daba codornices, le daba agua de una piedra, y ellos decían, ay, las ollas de carne en Egipto, querían volver para Egipto. Moisés fue a la presencia de Dios a recibir la Torá, a recibir las orientaciones que ellos debían tener para guiarse como nación, y ellos empezaron a hacer un becerro, y empezaron a danzar, y empezaron a darle gloria a aquel muñeco que hicieron. Desde el comienzo fueron testarudos. Sin embargo, el pacto fue ¿con quién? Dios hizo un pacto con ellos en Sinaí, pero el pacto que haría posible que ellos, a pesar de lo que eran, pudieran mantenerse en la historia, era por el pacto que hizo Dios con Abraham, después hizo pacto Dios con Isaac, después hizo pacto Dios con Jacob, y los únicos que cumplieron el pacto fueron ellos, como padres de Israel. Por eso está la promesa para ellos. Pero todos los pactos que Dios hizo con Israel como nación, todos los pactos Israel los rompió.
Por eso hay un nuevo pacto, que Cristo dijo, tomen sangre, representa mi sangre, el vino representa mi sangre, el pan representa mi cuerpo, y este es el nuevo pacto, que por vosotros, ¿me entiendes? Y hacer esto en memoria de mí. Ahí estaban incluidos los judíos y los gentiles. Hay un nuevo pacto, y es el pacto que nos convenía, porque ahí está incluido la nación judía, y ese Mesías, que era aquella simiente, insertaría en el pacto original a los gentiles. Oye, ¿por qué los judíos nos odian tanto? Si gracias a ese pacto de Cristo están ellos y nosotros. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Y definitivamente Israel existe por misericordia de Dios. No, por un milagro de Dios. Ellos existen. En estos momentos todavía existe por misericordia de Dios. Es el pacto. Es el pacto. Por la palabra de Dios. O sea que es por el pacto, por la promesa hecha de Dios a aquellos hombres. ¿Entiendes? En verdad Que ellos son prepotentes, pastor, disculpe, porque insoportable. cada persona que son, tú sabes que son judíos, Sí, sí. y la actitud que tienen y tratan a uno, Sí. pero como que... Sí. Ellos se creen como que nosotros los evangélicos le decimos a ellos que son el pueblo de Dios, le estamos dando un estatus superior a todo el mundo. Entonces, ¿por qué los cristianos están dejando la iglesia y se están metiendo a judíos? Porque se consideran superior a todo el mundo. Ellos se consideran muy superiores. La mentalidad de Hitler fue una mentalidad diabólica, influida por un ideal como ese. Si tú te crees una nación que eres pueblo de Dios y eres superior a todas las naciones del mundo, tú te sientes con determinados derechos y determinadas apropiaciones que Dios, como tú eres de Dios, tú tienes a Dios cogido por la barba. Y Dios te tiene que tragar porque tú eres el pueblo y Él te tiene que soportar a ti. Y hemos estado muy equivocados. Por eso no se les ha quitado la bota de arriba nunca. Y hasta que ellos no reconozcan eso, van a sufrir las consecuencias. Porque mira donde Dios los tiene puestos. Dios los tiene puestos arriba de un zinc caliente. Porque nosotros debemos orar. Y yo leo algunas veces comentarios, algunas veces en las redes sociales, y me da mucha tristeza. Porque ahora cuando hubo la guerra, de estos días todo el mundo, vamos a orar porque la paz de Israel, que el pueblo de Dios, la paz de Israel. Nadie puso, vamos a orar porque Israel se salve. Esa es la paz. Porque no hay paz sin salvación. Entonces los cristianos están en Babilonia. Porque es que a veces van... No, porque como tú ves que ellos son pueblo de Dios, pero si tú visualizas el concepto pueblo de Dios, tú dices, oye, Dios ha sido malo con ellos. Porque es una nación que estuvo Israel estuvo desde el año 70 hasta 1948 sin patria, sin bandera, sin nada, no existieron en el mundo. Es un pueblo que está sujeto a promesa por la fidelidad de los padres, no por su infidelidad. Porque cuando Dios los tenía en el desierto, en el monte Gerizim, le decía, aquí tienen el monte de la bendición y tienen el monte de la maldición. He aquí la ley para bien y a quien no cumplir la ley para mal. Escogeos vosotros qué camino van a tener. Ese es en defensa del libre arbitrio. Por eso Josué sintetizó el mensaje y al final de su vida él decía, yo he usado mi espada para el beneficio. Ahora vosotros, escogeos a quién servir. Pero yo y mi casa serviremos a quiénes son los verdaderos judíos, los que él y su casa sirven a Jehová. ¿Quiénes son los cristianos? Los que sirven a Jehová, el Señor. ¿Estamos claros en eso? Todas las personas. Fíjate si es una hipocresía que los judíos, dice la Biblia, mueven cielo y tierra para hacer a un gentil prosélito. ¿Saben lo que es un prosélito? Un convertido al judaísmo. Así que todas esas personas que se van de la iglesia evangélica o van de cualquier parte del mundo y se convierten en judíos, no, ellos no son ni judíos nada.
Es un engaño. Pero son prosélitos, significa que vienen a la religión judía. Y al venir a la religión judía, ellos ya se creen que pertenecen a un pueblo que es superior a todos los demás. Yo he salido, nosotros hemos salido a hacer trabajo misionero en la calle, y una vez nos tropezamos con un judío, y él dijo a sí mismo, nosotros somos superiores a ustedes. Nosotros somos los elegidos, somos de verdad los mejores. Entonces, una persona que se te planta así, ¿qué tú le puedes decir? Buen viaje. Entonces, no sé si ya esto lo habíamos hablado, seguimos un poquito más adelante, sobre los pactos que Dios hizo con Abraham, con Isaac y Jacob, para ir teniendo un resumen ya de la clase. Fue un pacto hecho por Dios con los padres de la nación de Israel. Ese pacto tenía referencia a la descendencia de ellos, llegando a ser la nación de Israel. Y Dios pactó con ellos diciéndole que si ellos, es decir, los padres, fuesen fieles a Él, Él sería fiel a su descendencia para siempre. Ustedes escucharon esta idea, ¿verdad? La voy a repetir porque es importante que la puedan guardar en su mente. Es decir, Dios estableció un pacto con los padres y le dijo a los padres: si ustedes permanecen fiel a este pacto, yo seré fiel con tu descendencia. Por eso Israel existe hoy, porque Dios ha permanecido por la fidelidad de ellos, fieles en cuanto a que Israel no desaparezca de la nación. No sé si están entendiendo la idea. Quiere decir que Israel existe hoy por la fidelidad de sus padres y por la misericordia de Dios. No porque ellos son un país mejor que nadie, ni porque ellos tienen una sangre con un ADN diferente. Hay que caer en esa tontería. Sí. La frase, sí. El pacto tenía referencia, este pacto de Dios con los padres de Israel, que tenía referencia a la descendencia de ellos. O sea, ese pacto con los padres es un pacto con los padres, pero hace referencia a la descendencia de esos padres, que es la nación de Israel. ¿Entienden la idea? Entonces, si estos padres fueran fieles con Él, Él, por la fidelidad de ellos como padre, sería fiel a la descendencia de ellos. ¿Entienden la idea? ¿O la repetimos? Ahí está. Ahora vamos a sí. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Hay una promesa de perpetuidad. Sí. Génesis 12, 1 al 2. Y 3 también puede. Y mira qué interesante el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes. Y habían ganado, o sea, todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Canaán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Mira qué versículo, pastor, para una predicación. Y salieron para ir a Canaán, y a Canaán llegaron. O sea que cuando tú sales con Dios, tú llegas con Dios. Entonces, ahí, esa frase es un resumen de lo que significa el pacto. O sea que el pacto estaba establecido sobre aquellos padres, por la fidelidad de esos padres, en el camino de la historia. La fidelidad de Dios iba a ser sobre esa descendencia. Que a pesar de que ellos no fueron fieles, Dios sí fue fiel al pacto de sus padres. ¿Entienden? Es muy interesante eso. O sea, la fidelidad de Dios es incuestionable. Dios cumple. Siempre Dios es fiel. Ahí se revela la promesa, que cuando Él da una promesa, la cumple también. Él la cumple, a pesar de la infidelidad. Pero como nosotros los cristianos nos mantuvimos con el Israel antiguo,
Al que Dios siempre le dice, pueblo mío, tú eres mi pueblo, tú eres pueblo mío, porque es el pueblo, es lo único con lo que contaba Dios en la antigüedad. Por eso Él estableció ese pacto, precisamente con Abraham y con su descendencia. Y siempre que Israel hizo la voluntad de Dios, hermanos, leamos la historia de Israel. Cuando fueron fieles no hubo ejército que pudiera con ellos. No hubo quien se le pudiera parar delante. Pero cuando fueron infieles y quebraron el pacto, cualquiera los vapuleaba. Y por eso los exilios que tuvieron. Sí. La respuesta a Abraham está aquí en Gálatas 3:8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pacto de Dios con Abraham. Exactamente. En el pacto de Dios con Abraham están también los gentiles. Sí, pero bueno, eso iba más para adelante en el análisis de Gálatas, ¿veis? Entonces, ese es el pacto hecho a los padres, ¿entiendes? El pacto hecho a los padres es que si los padres se mantenían fieles, él se mantenía fiel a la descendencia, cuando ya ellos como padres no estuvieran. Entonces ahí está en ese versículo que tú estás usando. O sea que Dios no va a ser fiel a Israel o por el comportamiento de ellos, sino por serle fiel a la promesa que Él hizo. ¿Entienden la idea? Es decir, esta fidelidad de Dios estaba condicionada no por la fidelidad de Israel, sino por la de sus padres. Por eso Israel no ha sido borrado de la faz de la tierra. Y quiero decirte, nadie va a destruir Israel. Y déjame decirte que la única nación en el mundo que tiene promesa para salvación es Israel como nación. O sea, el Evangelio es para el mundo entero. Pero no hay una promesa que de parte de Dios que una nación entera se va a salvar solo con Israel. ¿Por qué? Porque Él sí permaneció fiel a la promesa que hizo a sus padres. Entonces ya vamos a ver el otro, a ver si podemos hacer un resumido. O sea que vimos ahora el pacto de Dios. ¿Entienden bien, hermano? Les puedo preguntar y me contestan o lo dejamos para la otra clase. ¿Qué significa el pacto de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob? Es un pacto hecho a los padres, que por la fidelidad de los padres, Dios se iba a mantener fiel a su descendencia. Es decir, que la fidelidad de Dios para con Israel no estaba condicionada a la fidelidad de Israel, sino a su promesa hecha a los padres. ¿Estamos entendiendo bien? Y ese pacto garantizaba que Israel existiera hasta el fin de Hasta el fin. Sin desaparecer. Exacto. Eso es lo que significaba Romanos 11. En Romanos 11 dice que todo Israel será salvo. Ese es el cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso nosotros creemos que Israel va a ser salvo como nación. Pero bueno, ya es una discusión que tuvimos, yo creo, en una clase anterior. Todo significa, ¿cómo se llama? Que incluye la mayoría que quiera usar siempre su libro. Porque nadie se va a convertir obligado. Va a haber una manifestación tal de la misericordia y la bondad de Dios que, vaya, tiene que ser un demonio para que no se arrepienta. En segundo lugar, un pacto hecho por Dios con la nación de Israel. Es decir, es muy importante que este pacto, siendo llevado con fidelidad, conservaría el pacto y las bendiciones condicionadas por ese pacto. Es decir, el incumplimiento del pacto por Israel con Dios en el Sinaí no pone en peligro la fidelidad de Dios a Israel como nación, sino pone en peligro la perpetuidad del pacto establecido en Sinaí. Estamos ampliando un poquito más la idea anterior. ¿Están cogiendo la idea? Es decir, ya ahora hay un pacto de Dios no con los padres, como que Él prometió ser fiel con la descendencia por causa de los padres. Entonces ahora parte de esa fidelidad con la descendencia es establecer pactos con ellos. ¿Estamos entendiendo? Mira qué interesante es, ¿verdad? O sea que ahora Dios no está haciendo pacto con Abraham porque ya Abraham ya murió,
Ya murió Isaac, ya murió Jacob. Entonces ahora hay que hacer pacto con la descendencia de ellos. Entonces ese pacto, aun cuando Israel fuera infiel, la promesa hecha a los padres sería continua. O sea que no iba a perder Israel la bendición de Dios porque ellos aún fuesen infieles. Lo que sí iba a venir disciplina de parte de Dios. ¿Ves? Sí. Cuando Moisés baja y ellos están en su lío de muñecos que inventaron con oro y todo eso, que Moisés rompe la tabla, que Dios le dijo que los iba a desaparecer. Sí. Ahí no hay como, está el pacto anterior, pero no hay como una especie de pacto que Moisés como que intercede de nuevo. Sí, Dios pero dice, "Ok, sí, otra oportunidad". sí, pero ahí hay algo interesante. Dice, yo haré de ti una nación. Exacto, no iba a desaparecer. Es decir, que la descendencia, él no la iba a eliminar. Iba con Moisés. Como tú lees el pasaje, esa deducción lógica tuya es muy correcta. ¿Ves? Dice, bueno, si como es que Dios le dice a Moisés ahora que va a eliminar al pueblo, entonces estaba rompiendo el pacto. No, él va a hacer de ti una nación, Moisés. Yo voy a hacer, porque el único en Israel que era un hombre conforme al propósito de Dios era Israel, era Moisés. Moisés era un tipo de Cristo. Moisés también fue un tipo de Cristo. Entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, te voy a hacer de ti una nación, vamos a Israel. ¿Qué le dijo Moisés? Señor, ¿qué van a decir los pueblos enemigos? Que tú sacaste a Israel para matarlo en el desierto, que tú que amó más a Israel que Dios. ¿Tú crees que tú puedes amar a Dios, más a alguien que Dios? Y cuando Dios te quita algo delante, déjalo que se vaya. Porque tú no amas más que Dios. Sí, ahí fue cuando se quedó los que estaban con mayoría de edad no fueron a la tierra prometida. Ajá, Los que ajá. nacieron en De 20 años arriba no llegó nadie a la tierra prometida. Ajá, así como dice ahí. Y lo más triste no fue eso. Lo más triste es que le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. El hombre que debió haber cortado la tirita para entrar. O sea que le costó a él, porque ese pueblo lo estresó, ese pueblo lo sacó por el techo. Si sacó por el techo a Dios, no va a sacar por el techo al pobre hombre. Y entonces cuando Dios le dio, háblale a la piedra, dile a la piedra, sea la que en el nombre de Jehová, y él fue, le dio un barretazo a la piedra. La palabra de Dios se cumplió, pero Dios, no me obedeciste, no entra a la tierra prometida. Porque Dios exige a cada cual de acuerdo a su capacidad. Al que más tiene, más le pide. No es un principio de Dios. Dios establece, con Dios no se puede estar jugando. Dios es una cosa muy seria para uno estar, uno se agarra de la misericordia y uno se agarra del amor, pero Dios si lo tocas por donde no debe te quema. Para decirlo de alguna manera que se entienda, ¿me entiendes? Y a veces que uno siente que te quema. Entonces, para ya finalizar, cuando Israel colmó su infidelidad a Dios con aquel acto ignominioso de inmolar al Hijo de Dios en la cruz del Calvario, este acto de incumplimiento del pacto por ellos invalida el pacto, pero a la vez no hace estar a Israel como un desechado de Dios, como nación, sino que él elimina a Israel como depositario de todo lo que estaba implicado en el pacto de Moisés. Estoy leyendo rapidito para que entendamos. Es decir, que lo más cruel que hizo Israel fue la crucifixión de Cristo. Entonces ahí lo vamos a dejar para la próxima clase, por el tiempo, y el capitán dijo que había que acabar la clase, entonces no quiero problema con eso. Vamos a poner ahí, para no confundirme entonces la otra clase, nos quedamos aquí.